La siguiente actividad es un simposio, la importancia del control con enfermedad arterial y enfermedad renal. Van a participar en este simposio el doctor José Luis Briceño de la Cruz, que le vamos a pedir nos dé la primera conferencia. Especializado en cardiología clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Autor revistas indexadas. Escuchemos con mucha atención al doctor José Luis Briceño de la Cruz. Buenos días, es un placer estar con todos ustedes en este 6º Congreso Nacional y hablar acerca de este continuo cardiovascular de hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica. Ha sido un momento muy emotivo. Muchas felicidades al doctor Hernández. Ahora en este mundo donde todo lo que se refiere, los residentes les digo que se busque el éxito de manera muy rápida y no ubican que ser una persona exitosa, el escuchar su semblanza, ojalá estuvieran aquí y supieran que es ser una persona exitosa en la vida. Vean ustedes el control de la importancia del control de factores de riesgo cardiovascular. Vamos a hablar de diabetes, hipertensión y enfermedad renal y conflicto de interés. Y no me corre la... Y quiero poner este caso clínico de un masculino de 55 años de edad, diabetes, hipertensión arterial, tomando amlodipino, metformina, desde el año 2017, 90 kilos, índice de masa corporal de 31, un perímetro abdominal aumentado, con una tasa de filtrado glomerular ya reducida de 56 mililitros minuto, 140-90, con una hemoglobina glucosilada de 7.1, estrés laboral, y llega con dolor punzante en la cara anterior del tórax, 140-90, electronormal, enzimas negativas. La pregunta es, ¿cómo ajustar el tratamiento en un paciente de estas características? ¿Cuándo y con qué lo podemos utilizar de esta manera? Vean ustedes que en la actualidad los factores de riesgo cardiovascular predominantes en población mexicana es extremadamente alto. Esto es un análisis del estudio Lindavista, donde vean la prevalencia de sobrepeso, obesidad, 75% de la población, niveles anormales de colesterol en sus diferentes modalidades, más del 60% de ellos, 6% de la población total con diagnóstico de diabetes y aparte la presencia de hipertensión en el 32% de los pacientes y tabaquismo importante. Cuando uno analiza los factores de riesgo cardiovascular, como un perfil de lípidos anormales, obesidad visceral, hipertensión arterial y diabetes, vean cómo estos factores de riesgo cardiometabólico incrementan de manera importante el riesgo de tener un infarto agudo del miocardio en la población. Y cuando uno analiza esa grasa visceral como un marcador de riesgo de eventos cardiovasculares, es muy importante entender que predice riesgo de muerte cardiovascular, infarto y muerte por todas las causas. Este es en su análisis del estudio HOPE, un estudio hecho en población de alto riesgo cardiovascular, donde pueden ver cómo el perímetro abdominal, que es considerado un marcador indirecto de grasa visceral, hay estudios donde comparan por tomografía y resonancia magnética la cantidad de grasa visceral y se correlaciona directamente con el perímetro abdominal. Pues aquellos pacientes con mayor perímetro abdominal son pacientes que tienen mayor tasa de muerte cardiovascular, infarto y mortalidad por todas las causas en este análisis del estudio HOPE. Entonces, al final estamos hablando de un síndrome cardiometabólico, donde si bien es cierto podemos partir de este concepto inicial de obesidad, hiperlipidemia, saturada lipídica o dislipidemia heterogénica muy característica de la población mexicana, donde tenemos niveles de colesterol total elevados, HDL bajo, triglicéridos altos,
paciente con sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo compensador, y desde aquí empieza a existir ya una activación constante del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a llevar al paciente un proceso inflamatorio crónico y de disfunción endotelial. Vean cómo hay menor producción de óxido nítrico, disfunción endotelial, donde la microalbuminuria podría ser un marcador temprano de esta disfunción endotelial, y cómo estos dos marcadores, tanto microalbuminuria como la presencia de niveles elevados de proteína C reactiva, se correlacionan directamente con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Los pacientes hipertensos, por ejemplo, que tienen microalbuminuria, tienen más riesgo de infarto del miocardio y evento vascular cerebral. En el estudio LIFE, donde se utilizaba losartán, aquellos pacientes que tomaban losartán y se reducía la presencia de microalbuminuria, tenían menor tasa de eventos coronarios o vasculares cerebrales. Pero si esto persiste, el paciente llega a hipertensión arterial, alteraciones en la glucosa en ayuno, diabetes y el desarrollo de todos los factores protrombóticos propios del paciente con esta condición. Vean cómo la suma de factores de riesgo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, se asocian directamente a la presencia de disfunción endotelial, y esto trae consigo disminución en la síntesis de óxido nítrico, por lo tanto mayor vasoconstricción, mayor trombosis, mayor producción de agente superóxido, mayor inflamación, y esta inflamación, adhesión leucocitaria, permeabilidad endotelial, mayor formación de células espumosas, mayor activación de células T, mayor liberación de endotelina, vasoconstricción, movilización de calcio, mayor permeabilidad endotelial y generación de placas de colesterol. Y claramente los pacientes que tienen mayor grado de disfunción endotelial es pacientes que tienen mayor tasa de eventos cardiovasculares. Este es un análisis hecho en pacientes hipertensos con dislipidemia, cómo la sobrevida libre de eventos cardiovasculares guarda una relación directa con el grado de disfunción endotelial. Vean que la vasodilatación de los pacientes mediada por flujo, cuando está disminuida, son pacientes que tienen menor sobrevida libre de eventos cardiovasculares que aquellos que conservan una buena función endotelial en este sentido. Entonces, entendiendo el continuo cardiovascular, desde la presencia de factores como obesidad, factor genético, factor familiar, la edad, a la presencia ya de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, esa inflamación, esa disfunción endotelial, el estrés oxidativo, pues va a llevar a una activación constante, insisto, desde el inicio hasta el final, de la activación constante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica, dilatación auricular, desarrollo de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, inicialmente con fracción de eyección preservada, microalbuminuria, enfermedad renal crónica de manera inicial hasta el desenlace final que va a llevar al paciente a la muerte, como infarto, evento vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica terminal, deterioro cognitivo, incluso la muerte de los pacientes. Entonces, entendiendo el continuo cardiovascular como parte esencial de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la génesis desde el inicio hasta el final de eventos cardiovasculares, resultó muy interesante el estudio HOPE. El estudio HOPE es un estudio realizado en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Solamente el 40% de ellos eran hipertensos, pero la hipótesis era bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un IECA, en este caso el ramipril, contra placebo. Y ven ustedes que el uso de un IECA en estos pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular se asociaba a reducir la muerte, el evento vascular cerebral y la muerte cardiovascular, con reducción significativa de la muerte cardiovascular, el infarto y el EVC, con reducciones de riesgo relativo hasta del 32%. Es por eso el papel tan importante del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien es cierto, podemos decir, pacientes que les das un IECA, le bajas la presión arterial, pues evidentemente reduces el riesgo de eventos. Cuando se analizó el cambio al final, la vuelta de la presión arterial, tanto sistólica y diastólica, tanto en el grupo con tratamiento a base de ramipril versus placebo, vean que claramente la diferencia de presión arterial tiene una delta de 2 milímetros de mercurio y 1 milímetro de mercurio en presión arterial sistólica y diastólica respectivamente. Aquí quiero llegar con esto que hay un impacto muy significativo con reducciones del riesgo hasta arriba del 30% de muerte cardiovascular
a expensas de reducciones muy limítrofes de la presión arterial. Esto no tenía que ver con el efecto antihipertensivo del ramipril, sino su efecto sobre bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es por eso que en los pacientes hipertensos no solamente es el grado de hipertensión arterial, no solamente vale decir que es un hipertenso grado 1, 2, 3 o 4, sino el conjunto de factores de riesgo asociados en este paciente para poder estratificarlo de manera adecuada. Yo puedo tener un paciente con 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, pero no tener factores de riesgo, 40 años, hacer ejercicio, únicamente el contexto familiar, perfil de lípidos normal, no hay obesidad, mover el consumo de alcohol, no fuma, y ese paciente va a ser catalogado tal vez de riesgo bajo. Pero ¿qué sucede en ese paciente que es hipertenso con 140 milímetros de mercurio y tiene hipertrofia ventricular izquierda? O tiene microalbuminuria, o ya tiene una reducción de la tasa de filtrado glomerular, o es diabético, o bien ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. Y en hipertensión arterial debemos entender como enfermedad cardiovascular aquellos pacientes que tengan enfermedad vascular cerebral, enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica, pero también aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y la presencia de fibrilación auricular. Paciente hipertenso de estas características ya es un paciente catalogado de alto o muy alto riesgo cardiovascular, insisto, más allá incluso de las cifras de presión arterial. Evidentemente, a mayor cifra de presión arterial, mayor riesgo va a tener este grupo de pacientes. Es por eso que en el paciente hipertenso con alto riesgo cardiovascular es primordial el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tratando de mantener a los pacientes con cifras de presión arterial por debajo de 130 milímetros de mercurio. En base al estudio SPRINT, algún grupo de pacientes específico no diabéticos sin antecedentes de insuficiencia cardíaca o enfermedad vascular cerebral hasta 120 milímetros de mercurio. Cuando yo tengo este paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular o con cifras de presión arterial con este algoritmo 20-10 que le llamamos 20 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica por arriba de la meta, 10 de la diastólica, son pacientes que deberán ir a una terapia combinada, donde en la actualidad hay una tendencia por resultados de algunos estudios como el ACCOMPLISH a tener una combinación a base de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un calcio antagonista. Si no llega a metas, agregar un diurético tiacídico, y evidentemente después vienen los beta bloqueadores, cambio del tipo de diacida, si no está en metas, si estaba con hidrocloroaclortalidona, si tiene reducción de la tasa de filtrado glomerular, diuréticos de ACE, espironolactona, o bien ya alfa bloqueadores y en algún momento el papel de la denervación renal. Sin embargo, entendiendo al paciente hipertenso como un paciente con cierto riesgo cardiovascular, el paciente hipertenso es candidato en la mayoría de los casos al uso de estatinas. En uso de análisis del estudio ASCOT, donde se utilizó tratamiento antihipertensivo en los pacientes, un brazo de estos pacientes con colesterol total en aquella época todavía por debajo de 260, se le autorizaron a un brazo a recibir atorvastatina 10 miligramos versus placebo, y había una reducción arriba del 30% de eventos cardiovasculares, incluso en pacientes que tenían niveles de colesterol para ese momento catalogados como límites de la normalidad. Por eso es importante que el paciente hipertenso se estratifique para determinar en base a eso el nivel de colesterol LDL en el que debería estar en metas, considerando a poblaciones de riesgo bajo, riesgo intermedio, muy alto riesgo, a niveles de colesterol por debajo de 100, por debajo de 70, por debajo de 55 miligramos por decilitro, y en base a eso dependerá el riesgo de estos pacientes. Si seguimos sumando factores de riesgo, sabemos perfectamente el papel de la hipertensión, este continuo cardiovascular, pero les hablaba de ese síndrome cardiometabólico. La asociación de diabetes y hipertensión es extremadamente alta. En el ENSA del año 2000 se veía ya que los pacientes mexicanos a mayor edad, con mayor índice de masa corporal, la posibilidad de asociar sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes llegaba a ser hasta arriba del 60% en poblaciones mayores de 55 años. Esto es importante porque va a haber una asociación frecuente entre hipertensión y diabetes. Y vean ustedes cómo un paciente hipertenso diabético tiene mayor riesgo de eventos cardiovasculares, se duplica o triplica la mortalidad o la tasa de eventos cardiovasculares o muerte cardiovascular en estos pacientes
pacientes, independientemente de la cifra de presión arterial cuando el paciente tiene asociada la presencia de diabetes mellitus. Entonces, el paciente diabético por sí solo es un paciente de mayor riesgo de eventos cardiovasculares y se asocia diabetes, hipertensión, más riesgo de estos eventos, mayor disfunción endotelial, mayor inflamación, mayor microalbuminuria, mayor progresión a daño renal y mayor tasa de eventos cardiovasculares, siguiendo este continuo del simposio de diabetes, hipertensión y enfermedad renal. Vean que si bien es cierto la diabetes en la actualidad no la consideramos como un equivalente de enfermedad coronaria, esto salió de algún estudio donde comparaban diabéticos contra pacientes con enfermedad arterial coronaria, infartos no diabéticos, y tenían una mortalidad muy similar, y de ahí se tomó el concepto de equivalente. Pero sí es cierto que si bien no es equivalente la diabetes de enfermedad arterial coronaria, vean cómo la enfermedad cardiovascular prácticamente la tienen más del 50% de los pacientes diabéticos, y dentro de la enfermedad cardiorrenal del paciente diabético, vean cómo más del 50% de los pacientes tienen enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca, y después la tasa de eventos trombóticos o aterosclerosis como infarto, evento vascular cerebral y enfermedad arterial periférica en este grupo de pacientes. Es por eso que el paciente diabético también debe ser estratificado en relación al riesgo. Estas son las guías del 2019 para el manejo de diabetes y prediabetes de la Sociedad Europea de Cardiología, donde se catalogan a los pacientes primero ya desde un riesgo moderado, no hay diabético de bajo riesgo, pero son aquellos pacientes jóvenes con diabetes de menos tiempo de evolución, de menos de 10 años de evolución, sin factores de riesgo, o pacientes tipo 1 por debajo de 35 años. Pero vean cómo los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular son aquellos que tienen daño a órgano blanco, que sería proteinuria, tasa de filtrado glomerular baja, hipertrofia ventricular izquierda o retinopatía, o más de 3 factores de riesgo, o que sean pacientes que tengan enfermedad cardiovascular establecida. En el contexto de diabetes, enfermedad coronaria, vascular cerebral o enfermedad arterial periférica. Y este grupo de pacientes evidentemente son de mayor riesgo y requieren un tratamiento mucho más intensivo. Tal vez del avance más importante en el manejo de la población diabética ha sido este concepto de cambiar la atención desde un punto de vista glucocéntrico, entender otros mecanismos en el paciente diabético. Si bien es cierto, el control, el enfoque glucocéntrico se asocia a reducir complicaciones de tipo microvascular, como vamos a ver, muchos estudios como el UKPDS, el ADVANCE o el ACOR, que trataban de tener metas de hemoglobina glucosilada mucho más estrictas, bajo de 6.5, con un seguimiento a 3 o 10 años respectivamente, quería demostrar si esto se asociaba a reducir eventos cardiovasculares en los pacientes que tenían diabetes mellitus. Y el concepto era que incluso ven el UKPDS en un seguimiento a largo plazo, este seguimiento fue a 12 años, como la muerte, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular y el infarto agudo del miocardio, no lograba significancia estadística, y el mayor impacto en el control intensivo de la glucosa a largo plazo en estos pacientes estaba relacionado directamente con reducción a microalbuminuria, progresión a retinopatía, complicaciones microvasculares en este grupo de pacientes. Entonces, si bien es cierto, hay que llevarlos a metas de hemoglobina glucosilada, hay que tener un control intensivo y adecuado del paciente diabético. Pareciera ser que en el paciente diabético el control intensivo no se asociaba a reducir la tasa de eventos cardiovasculares. Es por eso hay que recordar que en el 2008 la FDA sacó una alerta donde decía que todo nuevo medicamento utilizado para diabetes debía demostrar seguridad cardiovascular, porque había estudios previos, saxagliptina o algún otro medicamento que habían demostrado aumentar la tasa de eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Y en la idea de desarrollar estudios para demostrar seguridad cardiovascular por serendipia, porque no eran estudios diseñados para reducir eventos cardiovasculares, se logró entender con los ISGLT2 en ese momento, y fue un boom, porque los ISGLT2 en el EMPA-REG, en el uso de empaglifosina, se asociaba a reducir el triple MACE, muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte por todas las causas. Y esto era muy importante porque cambiaba el enfoque desde el punto de vista glucocéntrico, era independiente del nivel basal de hemoglobina glucosilada
el impacto que tenían estos medicamentos. Y a la par del desarrollo de los ISGLT2, los GLP-1 tomaron un impacto muy significativo, porque tal vez de estos nuevos fármacos antidiabéticos son los que han demostrado reducir la tasa de eventos cardiovasculares, tanto los ISGLT2 como los GLP-1, los agonistas GLP-1. Vean, aquí tenemos estudios tanto con ISGLT2 como los estudios con GLP-1, con liraglutide, semaglutide, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Todos han demostrado en mayor o menor magnitud reducción de la muerte cardiovascular, el infarto, el evento vascular cerebral, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, progresión a macroalbuminuria, deterioro de la función renal y muerte cardiovascular en estos pacientes. Es por eso que en las guías de manejo del paciente diabético, tanto en pacientes con hemoglobinas glucosiladas por debajo de 7.5, de 7.5 mayor de 9, un continuo en toda la práctica es que en la actualidad, independientemente del control glicémico, que no hay que olvidarlo ni olvidar el concepto, porque de repente pudiera sonar a que como les va mejor desde el punto de vista cardiovascular, pues da igual las metas de hemoglobina glucosilada, con que des un ISGLT2 o un GLP-1, ya el paciente va a estar bien. Sí reduzco eventos cardiovasculares, pero no hay que olvidar que el paciente también debe estar en metas de hemoglobina glucosilada, pero todo paciente de alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, por la evidencia demostrada en la actualidad en el manejo de diabetes mellitus, debería recibir un ISGLT2 y o un GLP-1, y ya dependerá ahí de fenotipos y perfiles de los pacientes. Seguimos teniendo como primera línea de terapia el uso de metformina en este grupo de pacientes, y también el concepto que aquellos pacientes que tienen niveles de hemoglobina glucosilada por arriba de 7.5 habrá que considerar terapia doble o incluso triple terapia para llevarlo a metas de hemoglobina glucosilada en el manejo de su diabetes a este grupo de pacientes. Y lo mismo sucede en el paciente diabético, lo mismo que sucedió en hipertensión arterial. Yo tengo a un paciente que requerirá manejo con estatinas, y estos pacientes que se requieran estatinas depende del riesgo de eventos cardiovasculares. Si yo tengo un paciente catalogado como riesgo moderado o riesgo bajo, vean cómo se han ido modificando las guías. Cada vez hay una tendencia mayor a entre más bajo mejor el nivel de colesterol, y somos más estrictos en el control de colesterol. La recomendación cambia en el 2019, donde se considera ya en pacientes de muy alto riesgo incluso niveles de colesterol LDL por debajo de 55 y una reducción de más del 50%, en el alto riesgo menor de 70, riesgo moderado menor de 100 y bajo riesgo por debajo de 116. Y evidentemente dependerá el riesgo cardiovascular, el nivel de colesterol LDL que tenga, la dosis de estatina que mi paciente requiera, entendiendo, y ya lo comentaba el doctor Hernández, aquellos pacientes que logran una reducción de más del 50% de los niveles de colesterol LDL, atorvastatina, rosuvastatina y moderada intensidad, pues las dosis bajas de estas dos, o bien otro tipo de estatinas, y esto depende, insisto, del riesgo cardiovascular y los niveles de colesterol LDL que tenga el paciente. Entendiendo esta relación diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular, la necesidad alta de estatinas, tal vez vale hacer mención que en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica ya, por la eliminación de rosuvastatina por vía renal, es importante entender que en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica hay evidencia clínica que ha demostrado que se prefiere el uso de atorvastatina. Los pacientes que van a rosuvastatina y tienen enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios más avanzados, son pacientes que desarrollan mayor deterioro de la función renal, mayor proteinuria y mayor hematuria. Entonces la estatina de elección en este grupo de pacientes termina siendo la atorvastatina por ese perfil. Pero además es muy importante entender los mecanismos y beneficios de las estatinas. Si bien es cierto, van en relación directa a disminuir los niveles de colesterol LDL, claramente restauran la función endotelial, mantienen la función de ciertas células, tienen efectos antiinflamatorios, tienen efectos que disminuyen el grado de trombosis y por lo tanto mejoran el perfil endotelial de los pacientes, la estabilización de la placa y la reducción evidentemente de los niveles de colesterol LDL en estos pacientes. De hecho, hay estudios donde se ha demostrado que los pacientes que van a metas de LDL pero aparte bajan los niveles de proteína C reactiva tienen menor tasa de eventos cardiovasculares que aquellos que tengan uno de los dos por fuera de metas en ese sentido. Y vean cómo, si todo guarda relación con disfunción endotelial, inflamación, pues claramente el control de la presión arterial
y el uso de una estatina en los pacientes se asocia a mejorar el perfil de la concentración de óxido nitroso en los pacientes. Vean cómo aquellos pacientes que están con una dosis de estatina, con algún antihipertensivo, o bien la combinación de los dos, mejora sustancialmente más la función endotelial en ese grupo de pacientes. Entonces, como podemos ver, el paciente cardiovascular es complejo por la necesidad de múltiples fármacos en la atención. Y ya veíamos la necesidad de antiagregantes plaquetarios o incluso anticoagulantes en los pacientes con riesgo trombótico. Entonces, el concepto debe cambiar de una perspectiva tradicional de la enfermedad cardiovascular, hipertensión, hiperlipidemia y diabetes como factores independientes, a tener una perspectiva global de la enfermedad, donde la interacción de estos factores se asocia directamente a reducir eventos cardiovasculares. Claramente los pacientes que logran una reducción del 10% de la presión arterial más una reducción del 10% del colesterol total, logra una sinergia muy significativa con reducciones del riesgo de eventos cardiovasculares hasta del 45%. Y es muy importante entender que más del 90% de los pacientes hipertensos tienen otro factor de riesgo cardiovascular. Entonces vean en los diferentes metaanálisis, cuando yo solo quiero darle estatina al paciente, o quiero darle un IECA, o quiero darle un antiagregante plaquetario, lo que más reduce el riesgo, hasta un 71% de reducción de riesgo relativo, es la asociación de las tres fármacos en este sentido. Una más, por favor. Y entonces surge un concepto muy importante. ¿Se acuerdan que les decía que los pacientes diabéticos llevados a metas de hemoglobina glucosilada no reducían eventos cardiovasculares? El estudio STENO 2 es un estudio muy importante porque habla de un control intensivo, pero no de metas de glucosa, sino llevar al paciente al control intensivo era metas de hemoglobina glucosilada, colesterol total, triglicéridos y presión arterial. Y el entender la enfermedad como la suma de control de factores de riesgo era lo que asociaba hasta una reducción del riesgo relativo del 53% de eventos cardiovasculares, infarto, amputaciones, necesidad de revascularización, intervencionismo coronario. Entonces el concepto de intensivo en este estudio va más en relación al control de todos los factores de riesgo en este grupo de pacientes. Y entonces surge un conflicto, porque tenemos por un lado hipertensión, dislipidemia, diabetes, y todo esto a mayor cantidad de fármacos necesarios y fármacos que han demostrado beneficio clínico en el paciente, son los que se asocian a este grupo de pacientes a menor adherencia. Y claramente, vean ustedes los pacientes, adherencia a tratamiento de hipertensión y dislipidemia del total de pacientes, 100% con indicación, prácticamente a los 3, 6 meses y un año, cae de manera muy importante la adherencia al tratamiento. A la dosis óptima de fármacos cae sustancialmente al 45-36% a un año. Y aquí entran diferentes factores, la complejidad, el número de comprimidos, evidentemente la presencia de múltiples comorbilidades en estos pacientes. Entonces, por lo tanto, surge de manera muy importante el concepto de las polipíldoras, donde en una sola presentación yo pueda tener medicamentos que interactúen, que tengan efecto en diferentes sitios, porque eso ha demostrado que se asocia mayor adherencia al tratamiento de los pacientes con esta condición. Ya había ciertos análisis en diferentes estudios en prevención primaria, como el uso de polipíldoras en los pacientes, entendiendo el uso de una estatina, un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, asociados o no a aspirina, dependiendo de la indicación, se asociaba a reducir la muerte cardiovascular, el infarto y el evento vascular cerebral de manera muy importante, con reducciones de riesgo hasta del 40%. Es por eso que la estrategia de la polipíldora en prevención de eventos cardiovasculares tiene como objetivo, evidentemente, reducir eventos cardiovasculares, mejorar el control de factores de riesgo, menor costo de la atención de los pacientes. ¿De qué manera? Aumentando la adherencia, sinergia entre los componentes y evidentemente rompiendo la inercia de prescripción en la práctica clínica. Hay que entender el concepto de polipíldora como un medicamento que tiene varios principios activos que se dirigen a 2 o más factores de riesgo. O sea, dar una terapia combinada para hipertensión no es una polipíldora, es un tratamiento combinado para hipertensión. La polipíldora tiene el concepto de tener varios fármacos que impacten en diferentes factores de riesgo. Y en ese sentido, la polipíldora, con la asociación de un IECA, una estatina a diferentes dosis, y el uso de un antiagregante plaquetario, en este caso el uso de aspirina,
pudiera tener un efecto significativo con evidencia previa ya probada en los diferentes escenarios del manejo de estos pacientes. Y esa evidencia clínica con la polipíldora en el programa AURA ha demostrado en diferentes estudios mejorar la adherencia, mejorar el control de factores de riesgo y evidentemente reducir eventos cardiovasculares y menor costo en la atención de los pacientes con múltiples factores de riesgo y en prevención secundaria ya con enfermedad cardiovascular establecida. De manera muy estudios, el estudio Neptuno, que es un estudio observacional retrospectivo con este concepto de la Big Data, tomaron en cuenta todas las historias clínicas en una zona de España, 1.800 millones de historias clínicas, pacientes con diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular, hicieron un análisis en estos pacientes de propensity score para que todas las poblaciones fueran equiparables e hicieron 4 grupos de pacientes: aquellos pacientes que tomaban la polipíldora, aquellos pacientes que tomaban los componentes pero por separado, aquellos pacientes que tomaran equipotentes monocomponentes de esto, por ejemplo, en lugar de atorvastatina, simvastatina, en lugar de ramipril, enalapril o valsartán, u otros medicamentos en base a esta inercia terapéutica que tuviera cada médico. Prácticamente fueron 4 grupos. ¿Y qué demostró en estos 4 grupos? Que aquellos pacientes que tomaban la polipíldora solo por el hecho de tomarlos en una sola presentación tenían mayor reducción de los niveles de colesterol LDL, mayor reducción de las cifras de presión arterial sistólica y por lo tanto incremento significativo en las metas de colesterol LDL e incremento significativo en las metas de presión arterial en este grupo de pacientes. La siguiente, por favor. Y claramente la adherencia al tratamiento a largo plazo fue significativamente mayor en los pacientes que tomaban la polipíldora, la línea en azul, respecto a los pacientes que la tomaban por separado, equivalentes u otros componentes. Y entonces, si yo tengo un mayor control de factores de riesgo y tengo mayor adherencia al tratamiento, evidentemente tengo una reducción de la tasa de eventos cardiovasculares. Vean cómo la tasa de MACE comparado con el resto tenía una reducción del 22, 25 y 27% en este grupo de pacientes. Y entonces fue hasta el estudio SECURE, donde en prevención secundaria, en pacientes con antecedentes de infarto en los 6 meses previos, mayores de 75 años o bien mayores de 65 años pero diabéticos o con enfermedad arterial coronaria, el uso de la polipíldora se asociaba a reducción de muerte, infarto y evento vascular cerebral y necesidad de revascularización urgente, con reducción por separado del infarto, del evento vascular cerebral en este grupo de pacientes. ¿A expensas de que es el primer estudio con el uso de una polipíldora en demostrar reducción, muerte cardiovascular en los pacientes, con reducción del riesgo del 33%. A expensas de una mayor adherencia al tratamiento de los pacientes y por ende menor costo en la atención sanitaria de la población. Si yo tengo mayor control, tengo menor costo de la terapia y tengo mayor reducción de factores de riesgo y menor mortalidad, evidentemente se va a asociar a reducir los costos en la atención. Entonces, este concepto de no solamente generar la receta, sino encontrar una forma adecuada donde los diferentes componentes de los fármacos me permitan mayor control y mayor adherencia suena fundamental porque se asocia a reducir la muerte cardiovascular de los pacientes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en el 2023 le pone en la lista de medicamentos esenciales para el tratamiento de pacientes con enfermedades de tipo cardiovascular. ¿Qué logramos? Mayor reducción de mortalidad, reducción significativa de los MACE, menor muerte cardiovascular y mayor adherencia al tratamiento de los pacientes cuando los utilizamos de esta manera. Con estas diapositivas termino para decir que la aterosclerosis hay que recordar que es una enfermedad de origen multifactorial con gran dependencia genética familiar y susceptible de agravarse con el estilo de vida. Podemos afirmar que la aterosclerosis empieza a desarrollarse desde la infancia y acompaña al hombre hasta su muerte, sea o no sea responsable de esta última. Muchas veces silente, muchas veces vemos el pico del iceberg y por lo tanto lo más importante es la prevención. Con esta me parece que termino. Una más, por favor, y muchas gracias por su atención. Medicina tropical en la Escuela de Graduados de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Nagasaki, Japón. Es actualmente adscrito al Departamento de Medicina Interna.
interna de la Asociación para Evitar la Ceguera. Vamos a escuchar su conferencia en relación ahora a atender este problema sobre el aspecto renal. Adelante. Muchísimas gracias, es un verdadero gusto, un verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias al doctor Hernández, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, si me puedes ayudar, muchísimas gracias. No tengo algún conflicto como tal interés. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? Y bueno, prácticamente ya nos los han estado comentando desde la mañana, tanto el doctor Hernández como el doctor Briceño, en el cual pues obviamente tenemos nosotros una afectación cuando empezamos a tener una como tal combinación de varios factores de riesgo. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente cuando tenemos, qué es lo que sucede dentro del riñón? Nosotros sabemos que por anatomía y fisiología tenemos una arteriola aferente que normalmente se va a encontrar, como ven ustedes, en un mayor diámetro, y sabemos que esta vasoconstricción de esta arteriola aferente me va prácticamente a reducir la tasa de filtración glomerular. Entonces, si se encuentra constreñida, no va a empezar a pues como su nombre lo dice, no va a empezar a filtrar todas estas sustancias del riñón. A diferencia de la arteriola eferente, la cual pues prácticamente una vasoconstricción aumentará esa tasa de filtración glomerular. Por lo que entonces, entendiendo de este momento, la arteriola aferente debe de estar mucho de mayor diámetro y la arteriola eferente debe de estar prácticamente en una menor proporción. Esto finalmente nos va a servir para equilibrar prácticamente toda la parte de las cargas o las presiones, con lo cual pues obviamente irá saliendo todos los productos, se volverán a ir reabsorbiendo conforme va la parte del túbulo contorneado, que pues obviamente esto pues regresará como tal pues a plasma como tal. Prácticamente cuando empezaron a hablarse de la hipertensión glomerular o el aumento de las presiones dentro del glomérulo, pues hubo varias personas implicadas. Uno de ellos es el doctor Mogensen, que habló en 1982 más o menos de que la hipertensión glomerular es el factor que va a dictaminar la aparición de una nefropatía, es decir, va a empezar a degenerar ese glomérulo, va a empezar a que esa nefrona pues muera y pues obviamente subsecuentemente comience a depositarse la cantidad de tablas de fibrosis en lugar de esa nefrona y por lo tanto tengamos una insuficiencia renal. Y la siguiente es que fue el doctor Brenner quien habla que la terapia antihipertensiva pues puede controlar la hipertensión sistémica, pero no va a reducir la presión hidráulica dentro de estos capilares glomerulares. Por lo que entonces vamos a empezar a contar con una lesión glomerular estructural. Esto prácticamente si nosotros lo vemos en un glomérulo sano contra un glomérulo de una persona con diabetes, sabemos que bueno, prácticamente en una persona sana encontramos la parte de los podocitos, un pequeño margen que va más o menos de los 40 nanómetros, en cual pues obviamente existan cargas iónicas negativas, ya que pues obviamente pasen algunas sustancias no mayores que obviamente quepan por arriba de este diámetro, ¿no? Entonces, esto es algo que nos mantiene prácticamente un riñón sano. En una nefropatía diabética, en un paciente que comienza a tener pues obviamente una mayor cantidad de elementos o todos estos inflamatorios que ya nos estaban hablando, se pierde esa parte de las cargas iónicas negativas, empieza a existir una lesión del endotelio dentro de esta membrana glomerular, por lo que entonces esta lesión endotelial generará pues daños en estos podocitos, por lo que entonces aumentará el tamaño de los poros, ya no existirá esta selectividad de sustancias, por lo que entonces se va a perder esta misma y por lo que el filtrado glomerular pues se va a salir prácticamente todo. ¿Qué es lo que se va a salir? Proteínas, y es donde entonces vamos nosotros a comenzar a ver en pacientes la salida, la aparición de microalbuminuria, y esto pues, generalmente nos llevará hacia una proteinuria, lo que
obviamente con este cambio de las presiones oncóticas que tiene el plasma, hará entonces que la producción en hígado de la parte de triglicéridos aumente, por lo que entonces vamos a tener un aumento de la dislipidemia, es decir, vamos a generar un círculo vicioso todavía. Esto me generará entonces una parte de que este glomérulo diabético empezará a tener lesiones y se empieza obviamente a llenar de fibrosis. Es prácticamente lo mismo, tenemos aquí cambios prácticamente en las arterias que dijimos que las arteriolas aferentes posiblemente va a ver completamente dilatada porque va a haber un mayor aumento de sangre porque quiere obviamente pues tratar de entrar a este glomérulo, es tanto que obviamente comenzará a tener un aumento en la parte de la presión glomerular. También en esta zona componentes como tal inflamatorios, lo que hace es que existe una lesión, se genera entonces fibrosis y pues esta nefrona caiga en una apoptosis. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener un aumento de todas las partes como tal. Sí se va a empezar a llenar como tal de fibrosis como tal, porque va a haber un aumento de tanto de los marcadores, entre ellos esta parte el cual pues prácticamente lo que nos va a ir haciendo es que esta hipertensión en el glomérulo pues habrá haciendo que aumente este factor de crecimiento. Este factor de crecimiento, su nombre lo dice, va a hacer que se multipliquen las células, está implicado en la activación de las famosas las caspasas, que son las que van a activar el proceso de apoptosis celular, por lo que entonces pues obviamente pues caerá toda esta estructura pues obviamente en fibrosis y por lo tanto comenzaremos a tener ya una falla renal como tal. Pues van a ir falleciendo, van a irse, pues obviamente en su lugar pues se va a empezar a tener esta fibra, estas fibrosis, y estas nefrones restantes pues van a empezar a adaptarse, van a empezar a hacer el trabajo que las otras ya no están realizando por obvias razones, pero entonces van a aumentar la filtración de esta hipertensión glomerular. Y esto es lo que finalmente vamos a tener aumento de todo lo que queremos para la misma. Este es un pequeño, lo que normalmente sucede es que, bueno, tenemos la glucosa, tenemos el sodio, que normalmente pues son absorbidas por esto. Contorneado proximal, en el cual pues absorben el 10%, específicamente muy selectivas prácticamente para glucosa. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con un exceso de glucosa y que pues obviamente sale esa glucosa y que se lleva el sodio consigo misma, pues entonces vamos a tener como tal una disminución de las concentraciones de sodio. Esto va a suceder entonces como tal un reflejo túbulo glomerular que consiste en dilatar esta arteriola aferente, esta filtración glomerular, esta presión glomerular va a estar completamente aumentada, lo que pues obviamente hará que mi filtración aumente, y esto va a ser entonces que pues que la que sigue, muchas gracias, que obviamente la parte entre los podocitos aumenten estos poros o de microalbuminuria o ya como tal de una proteinuria como tal, y que obviamente esto pues nos va a generar todo. Entonces, cuando tenemos una reabsorción aumentada tanto de sodio por el aumento de glucosa que se está teniendo, vamos a tener una menor cantidad de este cloruro sódico en la mácula densa,
vamos a tener la otra parte, el aumento de renina, el aumento de angiotensina 2, aumento de las resistencias arteriolares eferentes y la disminución de resistencia arteriolar aferente. Esto me va a dar entonces el aumento de una hiperfiltración glomerular, lo que en otras y en muy pocas palabras me está diciendo es que está teniendo un daño renal este paciente en cuanto a la nefrona, y eso es lo que me lleva hacia una clasificación histopatológica de la enfermedad. Vamos a tener primero un engrosamiento como tal de la membrana basal glomerular. Vamos después a tener pues obviamente ya problemas a nivel de la expansión mesangial como tal, hasta que comience a tener pues esta parte de la esclerosis, esta fibra que se está comenzando esta nefrona, hasta que finalmente pues me va a dar esta glomerulosclerosis global en más del 50% de todos estos glomérulos, que van clasificándose del grupo 1 al grupo 3, y esto pues obviamente lo sabemos solamente con una biopsia renal. Sabemos que es albuminuria. ¿Es práctico y efectivo? Pues sí, porque obviamente tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad. Únicamente necesitamos la orina del paciente y tener unas tiras reactivas para poder tener que sean exclusivas para albúmina, pero tenemos obviamente una alta variabilidad, ¿no? Depende también de la edad, depende del género del paciente, de la raza. Obviamente va a estar siempre más aumentada la persona de raza negra o personas que tengan el problema de glucosuria familiar, que pueden estar pues obviamente teniendo también un aumento de esto sin que sea, digamos, tan patógeno, ¿no? El paciente obviamente de la mayor obesidad pues va a tener una cantidad de microalbuminuria sin que esto represente como tal pues algún daño. Existen por supuesto las excreciones a las categorías de la microalbuminuria que se han visto. Como ven ustedes, prácticamente la mujer pues tiene una presencia mayor todavía de salida como tal, pero no solamente vamos a estar la albúmina, porque la albúmina digamos que no puede ser el único criterio. Como vemos y sabemos, algunos medicamentos nos pueden generar esta salida. Necesitamos entonces medir también ya sea por la base o la parte de la creatinina, uno de los asociados que tenemos, y medir la relación albúmina-creatinina será entonces la que nos dé esta parte de la funcionalidad. Sabemos que las causas de albuminuria puede ser un ejercicio intensivo, el descontrol glucémico más en el paciente diabético, el descontrol hipertensivo. Vamos a tener también de infecciones, la fiebre que esté por más de 5 días, en el embarazo también hay aumento, por eso también en la mujer es, digamos, algo ideal. Personas que tengan pues obviamente antecedentes de algunas enfermedades como insuficiencia cardíaca, y pues incluso la mujer incluso dentro de este periodo menstrual. Por lo tanto, lo que se ha hecho, lo que se ha visto es que se puede tener esta relación o la excreción tanto de albúmina o no, pero lo que se tiene que hacer es una medición de la tasa de filtrado glomerular. Hay 3 formas de hacerlo, no es nada barato. Se tiene que realizar obviamente con algunos estudios específicos en laboratorio, pero prácticamente es el que nos va a dar, digamos, el diagnóstico, digamos, como entrar entre comillas, o por lo menos que algunas asociaciones como la KDIGO, que le decimos finalmente la KDIGO, que es una clasificación internacional en la que nos dice que de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, el paciente se puede pues estar clasificar en cinco riesgos, ¿no? Tenemos uno normal, que es uno alto, cuando está por arriba de 90, suponiendo que toda una persona normal está su tasa de filtrado glomerular en los últimos estudios que estaban en 120, y hay unas pocas publicaciones que nos dicen que están en 106 personas que son menores a 30 años. Prácticamente tenemos ya en esta clasificación como una función renal moderadamente baja, entre 89 y 60. Tenemos una clasificación en 3 que se divide A y B, la cual nos va a decir que es moderadamente baja esta función, o ya está severamente disminuida esta función renal como tal. Una G4 nos hablaría de un descenso severo, y cuando estamos en una G5 hablamos como tal de una falla renal.
y pues obviamente esto tiene que ver también con el nivel de albúmina que se tiene. Se han hecho varios estudios dentro de estos, como ha sido en el Reino Unido, que fue el estudio del UKPDS 64, en el cual pues obviamente se midió para tener la parte de pacientes tanto nefrópatas como no nefrópatas, cuál era esta asociación entre albúmina. Entonces, pues prácticamente se vio que pues no hay mucha diferencia, por lo que pues obviamente pacientes que tienen o que tienen un mayor riesgo, como pacientes con hipertensión arterial sistémica, con diabetes mellitus, pues serán aquellos que desarrollen más rápido esta enfermedad. Entonces, pues obviamente esto nos irá generando pues esta activación del eje de renina-angiotensina, nos hará esta hiperfiltración glomerular, nos aumentará esta lesión de barrera, por lo que entonces comenzará el paciente a tener la albuminuria. Vamos a tratar va a ser compensatorio esta reparación de daño y fibrosis, pero finalmente va a acabar en una glomerulosclerosis o en una atrofia tubular con una fibrosis intersticial, es decir, nuestro riñón comienza a perder prácticamente en una persona pues que no tiene como tal estos factores de riesgo. Estamos entre 120 y 106. Esto obviamente al momento que es diagnosticado, que comienza a tener resistencia a insulina, hipertensión arterial, etcétera, pues este filtrado va a ir disminuyendo conforme pues tenemos el diagnóstico de estas enfermedades. Tenemos entonces también que la parte de la albúmina, pues obviamente pues vamos a tener los niveles muy bajos, salvo las excepciones que dijimos, mucho ejercicio, que el paciente o que la paciente esté embarazada, que esté en el periodo menstrual, etcétera. Pero si además la paciente o el paciente comienza a ser diagnosticado con diabetes e hipertensión, obviamente la cantidad de albúmina pues va a ir obviamente apareciendo a nivel urinario hasta muy altos, en los que vamos a tener una proteinuria como tal. Bueno, sabemos que obviamente se han hecho algunas los estadios, tenemos como una fase tenemos una fase funcional en los estadios 1 y 2, en lo que pues vamos a tener o encontrar en momentos de hiperfiltración. Vamos a tener en la parte ya de una nefropatía incipiente la aparición de microalbuminuria, y vamos a tener un aumento también en la presión glomerular, y vamos a tener ya en una nefropatía establecida, pues obviamente con la aparición de proteinuria, la aparición de un síndrome nefrótico y la disminución ahora sí crónica, pues el paciente llega a requerir incluso pues el trasplante renal. Vamos a encontrar entonces cuáles involucraron tanto a IECAS como a ARA2 para esto. Tenemos la parte secundaria, el paciente ya tiene daño renal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Entonces estamos teniendo aquí una fase ya tardía del tiempo. Y pues en una prevención terciaria, pues bueno, hablar ya de un trasplante pues ya es algo como desastre como tal. Prácticamente el 25-35% van a progresar a un estadio G3 todavía sin albuminuria, es decir, solamente la disminución de la tasa de filtración glomerular. Y en varios estudios o en varias revisiones, como el UKPDS o en los demás, pues prácticamente se ha visto que hay pues obviamente también una progresión sin que exista como tal la salida de la aparición de la albúmina, ¿no? Estos factores pues tienen que ver obviamente con los episodios o con como tal las comorbilidades que van a tener esta repercusión renal. Una enfermedad obviamente vascular nos va a aumentar a que obviamente esto disminuye esta celular, y principalmente el paciente que no está en metas pues será aquel que posiblemente nos esté dando. ¿Cuál es entonces como tal esa historia? Han existido varios estudios en pacientes diabéticos de tipo 1, estos estudios como el DSST o el DSST-EDIC, en el cual pues se ha visto que el control glucémico pues sí retrasa el inicio de la microalbúmina, pero esto no significa que no vaya a tener una disminución de la tasa de filtrado glomerular.
Para diabéticos tipo 2 tenemos el estudio LUCA-PDS, un estudio que es un estudio observacional que se hizo más a 10 años, en el cual pues el control glucémico pues se vio que era, o si tenía un control intensivo, reducía la incidencia de nefropatía, sin involucrar la parte cardiovascular. Y en otro estudio que se hizo posteriormente, años después de este, es que el paciente que tenía un control de las cifras de presión arterial con la que sigue muchísimo de microalbuminuria y de esta filtración. Hubo varios estudios, entre ellos tenemos al estudio, entre ellos el RAIN, no de lluvia, sino de ramipril, la eficacia de ramipril en nefropatía, REIN, en el cual pues obviamente se vio que el ramipril, después del estudio HOP, se veía que tenía pues obviamente una disminución como tal, no solamente su fuerza no era como tal disminuir cifras tensionales, sino que tenía un cierto papel en la parte de la disfunción endotelial, lo que también tenía un mejoramiento en la parte renal. Es decir, había una menor cantidad de microalbuminuria y por supuesto la tasa de filtración glomerular podía mantenerse. Vamos en un momento a ver por qué. Y cuando sabemos que cuando coexiste la hipertensión y la diabetes, aumentará la incidencia de enfermedades cerebrovasculares, la enfermedad coronaria, duplicaremos el riesgo de sufrir esta complicación cardiovascular y a nivel renal se va a multiplicar por 5. La progresión será muchísimo más rápida de lo que estaríamos viendo y es prácticamente lo último que vamos a estar viendo. Obviamente sabemos que también con otros estudios, como fue el mesartán, pues obviamente el control intensivo de las cifras arteriales aumentaba también el riesgo de la enfermedad renal crónica. Por lo que entonces, pues bueno, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Lo tenemos que reducir o no tenemos que reducir intensivamente las cifras tensionales? Bueno, obviamente lo que sabemos es que el tiempo promedio de aparición de la microalbuminuria como tal, pues obviamente se pudo reducir con el medicamento, teniendo obviamente este control tan intensivo. ¿Qué más alteraciones tenemos sobre la dislipidemia? Bueno, tenemos algunos ensayos, como fue el ensayo HARP, en el cual pues demostró que al estar disminuyendo las cantidades de cifras de lipoproteínas de baja densidad, LDL, con simvastatina, más ezetimiba, de forma segura, reducía el riesgo de eventos aterogénicos en pacientes con enfermedad renal crónica. Lo que nos estaba comentando el doctor Briceño, prácticamente un paciente que tiene una nefropatía es un paciente que obviamente vamos a tener alteraciones dislipidémicas. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir las presiones oncóticas. Estas presiones hidráulicas harán que para el hígado tenga que producir una mayor cantidad de lípidos, es decir, de triglicéridos, un aumento del colesterol LDL, y para que esto se genere, pues entonces tendrá que estar consumiendo el colesterol HDL, por lo que entonces pues vamos a tener esta relación. Y además en México con nuestra comida pues vamos a tener la presencia de triglicéridos, esto hará que se multipliquen todavía más y tengamos esta dislipidemia mixta. Y esto finalmente ¿en qué se va a traducir? Pues que obviamente si nosotros logramos tener un tratamiento intensivo de esta dislipidemia, pues disminuiremos esta muerte cardiovascular hasta en un 17 a 50%, la mortalidad total de un 12 a 40% y episodios coronarios entre un 24 a 40%, y el ictus entre un 27 y un 40%. Cualquier dosis de estatina va a disminuir este riesgo como tal, nefrocardiovascular de cualquier diabético, por lo que entonces en el paciente que tengan ustedes hay que darle. ¿Cuál hay que dar? El ideal siempre será atorvastatina, por los efectos que se tienen. Hay otros estudios que se han visto con el uso de algunos otros IECAs, como ha sido, por ejemplo, en el captopril, en el cual pues, obviamente hubo una disminución también de la albuminuria con este medicamento. Obviamente también con algunos otros, como ha sido el irbesartán, se ha logrado tener lo mismo. Con la parte del estudio renal, que fue el losartán, también se vio que pacientes que estaban ya con diabetes mellitus tipo 2, pues podía disminuir esta proteinuria franca
y pues el daño renal se podía mantener por un mayor tiempo. Y entonces algunos estudios de prevención secundaria, como ha sido pues con el control de TA, han visto que los IECAS disminuyen esta tasa de progresión en macroalbuminuria a insuficiencia renal crónica, una falla renal como tal. En diabéticos tipo 2 tenemos algunos estudios, ya está por ejemplo algunos como con el losartán. Los ARA2 retardan esta progresión como tal, y en algunos estudios como fue el UCA-PDS, el control glucémico estricto disminuyó esta tasa de progresión de este daño microvascular. Entonces, prácticamente de los estudios más importantes es que vamos a tener una mejora si logramos tener, pues obviamente, un control sobre las cifras de presión arterial, y si disminuimos también las cifras de LDL, pues entonces el paciente tendrá, obviamente como tal, pues esta misma parte, la repetí. La necesidad obviamente de lo que tenemos, desde 1980 pues prácticamente se identificó a la presión arterial alta, o las cifras de presión alta, como un factor de riesgo en enfermedad renal como tal diabética, ¿no? Se utilizaron o se comenzaron a utilizar los beta bloqueadores y algunos otros también antihipertensivos. En 1990 aparecen ya estudios como tal de captopril para la diabetes tipo 1, en los 2000 pues para la diabetes tipo 2 con losartán, y sin embargo pues hubo un periodo en el que pues no hubo prácticamente nada, fue prácticamente hasta la aparición del estudio en PARRE con empagliflozina, con los inhibidores de los cotransportadores de sodio potasio, en los cuales pues obviamente se vio una mejora en la parte de la enfermedad renal en pacientes con diabetes. Luego llegó canagliflozina, obviamente en pacientes con diabetes 2 y con nefropatía, y llegó el estudio, el DAPA-CKD con dapagliflozina, en el cual posiblemente demostró que existe incluso una mejora de esta tasa de filtrado glomerular y disminución en microalbuminuria en pacientes no diabéticos, por lo que entonces es el único SGLT2 que tiene la indicación para como una nefropatías por IgA, por algunos otros tipos que no tengan que ver con la parte diabética, ¿no? Y entonces el paciente con diabetes y enfermedad renal, pues obviamente si tiene por arriba su tasa de filtración glomerular, pues lo ideal es que el paciente, para que pueda tener como tal un mejor control, pues requiere tener la metformina, y es obviamente indiscutible sin pensarlo que esté tomando un SGLT2 o incluso estar con un agonista de los receptores GLP-1. Si el paciente está con una tasa de filtración entre 20 y 30, pues simplemente únicamente utilizar los SGLT2, pero ya pues obviamente eliminación no es renal. Y si se tiene por debajo de 20, pues obviamente también pues se verá, la indicación es que también se tenga como tal estos inhibidores de la SGLT2, pero principalmente debemos estar cuidando cifras tensionales y debemos estar manteniendo también la parte del colesterol LDL en los valores más controlados, ¿no? Esto obviamente lo podemos ver pues en la parte de estos estudios del CANVAS, del DECLARE-TIMI con dapagliflozina o del EMPARREG, en el cual pues obviamente pues han logrado también disminuir la necesidad como tal de reemplazo como tal renal. Y pues ¿qué es lo que hacen los inhibidores de la SGLT2? Pues obviamente van a ayudar prácticamente a disminuir principalmente la parte del hiperfiltrado, la hipertensión glomerular. Logremos compensar estas presiones oncóticas. Esto hará que el hígado no esté produciendo tanta cantidad de colesterol, y lo que es los omega 3, que es el EPA y el DHA, vamos a hacer que también estos valores de triglicéridos disminuyan, y entonces haremos que el paciente tenga una menor cantidad tanto de MEIS como de algunos otros factores cardiovasculares. Finalmente, con este medicamento que nosotros estamos dando, que es al inhibir a estos transport, estos que van a estar transportando glucosa y sodio,
La que sigue, por favor. Vamos a decir que es como si pusiéramos un tapón, por lo que entonces, cuando va a pasar la parte de glucosa, sodio del paciente en la fase del tubo de contorneado, pues obviamente no se ha absorbido, va a ser una parte muy baja CGLT1, pero esto hará que entonces la cantidad de sodio pues sea lo suficiente para que la mácula densa no nos dé esta parte como tal de este reflujo de esta arteriola, por lo que entonces el paciente pues va a tener una disminución, la que sigue por favor, de la presión glomerular o intraglomerular, y entonces esto es simplemente lo que el paciente tendrá como beneficio, y que vamos a tener regulaciones tanto de la parte de presiones oncóticas, disminución también de la aparición lipídica y obviamente también pues lo principal, la disminución de esta presión glomerular. Y entonces pues obviamente lo que se ha visto es pues conjuntar a inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa tipo 2, obviamente también al estar inhibiendo, tener esta inhibición del sistema renin-angiotensina. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente los estudios que se han visto es que pues obviamente pues vamos a tener una mejora, ya que estamos inhibiendo o mejorando la parte del sensor de la mácula densa, y con la parte una vasodilatación de la eferente, por lo que entonces hará que disminuya esta tasa de filtrado glomerular. Por lo que entonces, ¿qué es lo que necesitamos en un paciente? Pues número 1, que esté con algo que nos ayude a hacer esto, que puede ser un ARA2 o principalmente puede ser un IECA, y que ha demostrado obviamente que esto pues va a mejorar esta parte de la función renal de todos los pacientes. Entonces tenemos como conclusiones: 1. La etiología de una nefropatía diabética es multifactorial. Sabemos que mientras más factores de riesgo vamos a tener pues obviamente su aparición. Tenemos que buscarla intencionadamente, tenemos que conocer niveles de creatinina, tenemos que conocer los niveles de albuminuria que ya está presentando el paciente. Es necesario incidir en todos los factores modificables. Tenemos que tener cifras de presión arterial controladas, cifras obviamente de glucosa y de la parte glucosilada completamente en metas, tener los niveles lipídicos completamente en lo que nos han estado diciendo. Y pues obviamente también este tratamiento farmacológico, pues lo que tenemos nosotros que estar viendo. Este de doble bloqueo, o hay estudios en los que se tuvieron, por ejemplo, el uso de telmisartán con ramipril, en este estudio de OnTarget. Los resultados fue que en pacientes que no tenían como tal alguna nefropatía, pues les iba peor, iban a tener una mayor cantidad de nefropatía, pero en pacientes que sí tenían ya prácticamente de los 700 se vio que la combinación de estos dos medicamentos era efectiva y puede hacer entonces que disminuya la tasa de filtrado. Esto se hizo en pacientes no diabéticos, por lo que entonces ahora se está realizando un estudio parecido con otros medicamentos, pero incluye ramipril, para que entonces se vea cuál es el efecto real que se tiene sobre este efecto. Hasta ahora el bloqueo del sistema renin-angiotensina había sido la única evidencia en el tratamiento. Ahora sabemos que pues obviamente también la aparición de los SGLT2 tienen obviamente una menor progresión en la enfermedad renal. Se ha evidenciado también que se ha ayudado con la aparición de los agonistas del receptor GLP-1 como semaglutida. Y actualmente tenemos a finerenona, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide, el cual no tiene efectos hormonales, tiene una menor tendencia a una hiperpotasemia, que por ejemplo hay unos otros diuréticos como espironolactona y plerinoidona, y ha demostrado un beneficio nefroprotector en pacientes diabéticos y que pues obviamente también tienen este bloqueo como tal de esto. Muchísimas gracias por su atención. Sí. Para cumplir con las preguntas, de inicio vamos a hacer dos preguntas al doctor
José Luis Briceño, le voy a preguntar si la disfunción endotelial el daño dañados tanto en pacientes diabéticos como hipertensos. Sí, evidentemente una etapa y la disfunción endotelial se asocia directamente, o la microalbuminuria es un marcador también de esta. La disfunción endotelial se asocia directamente a riesgo de eventos cardiovasculares, muerte, infarto, en todos los sentidos. Incluso en la antesala, en el síndrome metabólico, está demostrado que los pacientes con disfunción endotelial se presenta más frecuentemente en pacientes con mayores factores o componentes del síndrome metabólico y son pacientes que tienen mayor tasa de eventos cardiovasculares. Entonces, la disfunción endotelial per se podría ser la parte inicial de todo este daño vascular que está sucediendo en el paciente, que puede tener diferentes manifestaciones, pero ya me está hablando de enfermedad y de riesgo de eventos cardiovasculares. Y evidentemente pacientes hipertensos y diabéticos con mal control pues van a tener mayor disfunción endotelial. Disfunción. Doctor Jaró. Muchísimas gracias. Prácticamente es lo mismo, el daño endotelial que está teniendo como tal el glomérulo es lo que va a generar pues prácticamente este aumento del poro de los podocitos, lo que entonces hará que entonces pues comience a pues salir pues todo aquel material que tenía cierto límite, por lo que entonces va a empezar a salir primero proteínas pequeñas como la albúmina, después proteínas de todo tipo, por lo que entonces estaremos midiendo de esta manera pues como tal el daño renal, como tal el daño del glomérulo, que es lo que finalmente vamos a estar midiendo pues en la orina del paciente. ¿Qué va a generar esto? Que las presiones oncóticas, las presiones hidráulicas como tal van a estar completamente descompensadas. Esto generará todavía un mayor daño del mismo pues endotelio y necesitamos medicamentos como por ejemplo algunos YECAS, principalmente telmisartán de los arados, pero principalmente ramipril, el cual pues tiene o se ha logrado demostrar que en conjunto, por ejemplo, con atorvastatina, tienen cierta digamos protección de esta disfunción endotelial al disminuir la parte de las mineraloproteinasas, la tipo 2 y la tipo 9, que son las que obviamente van a inhibirse, por lo que entonces pues la parte de la membrana quedará un poco más estable. Y número 2, que esto va a generar pues obviamente también el aumento del óxido nítrico, que va a ayudar a que pues obviamente tengamos este control digamos más fino de la constricción o vasodilatación de estas arteriolas aferentes y eferentes, que obviamente nos darán como parte del efecto que pues obviamente este daño renal pues lo logremos por lo menos, si no detener, por lo menos sí ralentizar, hacer que sea mucho más despacio. Esa sería la función de la disfunción endotelial en este caso. Muchísimas gracias. La parte del ramipril generalmente, como dijimos, tiene una muy baja capacidad para tener esta disminución de las cifras tensionales. Prácticamente tiene entre 2 a 6, es de todos los YECAS el que menor tiene este impacto, esta potencialidad. Sin embargo, de todos es el que tiene el mejor efecto para la parte de la disfunción endotelial, es el que tiene una mayor incidencia en eso, ¿no? Prácticamente han sido muy bajos los casos, en el estudio HOPE, por ejemplo, prácticamente fue 0.004% de la población los que tuvieron una hipotensión, y en este estudio que fue el REIN, que fue a 5 miligramos de todos los pacientes, no hubo ni un solo dato de pacientes que tuvieran como tal una hipotensión.
Las escalas, o bueno, el que más se utiliza, pues sigue y seguirá siendo, a pesar de todas las fallas que tiene, que es el sistema CADIGO, que obviamente, pues cuando el nefrólogo está acostumbrado, pues prácticamente a ver ya cuando tienen una etapa G4 o G5, ya prácticamente al final. El nefrólogo debería de comenzar a ver a estos pacientes desde una etapa G2, en la que pues prácticamente el paciente ya comienza a tener cierta moderada restricción de esta parte del filtrado glomerular, prácticamente que está por debajo de los 80, para que entonces podamos tener esta parte preventiva. Lo podemos hacer ya sea con ramipril, lo podemos hacer ya sea con, obviamente, ramipril y alguna estatina si el paciente además es diabético y es hipertenso. Sí o sí viene que comenzar con una estatina, a pesar de que los valores no estén como tan altos o algo. Sabemos que también los niveles de colesterol, obviamente, aunque sean valores en 130, pero tiene unos triglicéridos en 300, 400, harán que entonces esta enfermedad renal sea mucho más rápida, que sea más escalonada, por lo que entonces pues no nos tenemos que ir mucho únicamente por un valor aislado como de colesterol. Tenemos que ver obviamente toda la parte lipídica para que entonces veamos que este paciente va a requerir tanto de preferencia un IECA, un ARA2, en este caso ramipril, que fue el estudio de Rain, que se esté combinando con una estatina. Principalmente el paciente que tiene una enfermedad renal tolera muy bien atorvastatina, pero de 20 miligramos, para que entonces obviamente cuando se tenga hasta la parte del estadio G4 es el que el paciente puede seguir todavía con ese tratamiento con la estatina, ¿no? Esa sería prácticamente la recomendación que pues desde que tenga un estadio G2 de este CADIGO, el nefrólogo comienza a ver al paciente para que pueda tener un mayor margen de respuesta.